libertad de prensa, y sobre eso precisamente quería iniciar esta conversación, Edgar, preguntándote, bueno, porque uno siempre revisa, ¿no? El timeline, el historial, qué opinas, qué dices. Y uno de los tweets que subían a través de CNP Caracas destacaba que precisamente la democracia se mide en base a la libertad de expresión. Y no solamente a propósito del Día del Periodista, sino de forma continua y reiterativa, el perfil, el usuario del CNP Caracas se ha convertido como en un contador de casos, ¿no? Casos de agresiones de periodistas. Entonces vas allí contando y señalando. En el registro que lleva el CNP Caracas, que llevas en particular tú con mucha motivación y mucho impulso, ¿cuáles son los números que están manejando hoy día de agresiones a la Sí, fecha? sí, nosotros hicimos un cierre de lo que va del año e hicimos un cierre parcial de la cuarentena. Uh-huh. Entonces, el cierre de lo que va del año, de enero a junio, estamos hablando de 201 casos de agresiones a periodistas y medios. 201 casos en total, ¿no? Ahora, de esos casos, estamos hablando de 41 detenciones arbitrarias, 19 casos de amenazas, impedimento de circulación de los periodistas para cumplir con su labor profesional 18, el bloqueo de medios digitales, dos bloqueos, perdón, que esto sí amerita una explicación Adelante. sencilla pero claro. ¿Qué pasa cuando nosotros reflejamos ese bloqueo? Eso no quiere decir que ha sido dos bloqueos solamente, sino que a un medio lo pueden bloquear infinidad de veces. Pero al Uh-huh. ser dos medios bloqueados, lo que estamos registrando son los medios que bloquearon en este periodo. Uh-huh. Pero un medio puede ser bloqueado 300 veces en lo que va el año, tranquilamente. Vimos hace un par de días como el medio de comunicación Alberto Rodríguez News Uh-huh. volvió a ser bloqueado a través de de los VPN, perdón, y entonces después que habían recurrido a mecanismos para que la gente pudiese acceder, ahora nuevamente se encuentra con el bloqueo. Así en el caso de Runrun, es decir, son medios que permanentemente tienen la espada arriba del bloqueo y la presión Y permanente. estos bloqueos se ha determinado, se originan de dónde, hay un memorándum, hay una orden, hay un origen. Sí, ahí hay una revisión con la que lleva muy bien la gente de Redes Ayuda Uh-huh. y Derecho Humano, Derecho Humano Estación, y ellos entonces publican precisamente que la revisión, entonces aparece que los operadores en Venezuela, en este caso CanTV, es la que hace precisamente el bloqueo. Y así sus Imagínate. operadores que reciben directamente de ellos. Esa es una realidad. Y así tenemos bloqueos permanentes de casos como el Pitazo, Ajá. que ha venido cambiando, buscando fórmulas, e inclusive, bueno, es permanente. O sea, buscando fórmulas de que la gente pueda acceder y después vuelven a bloquear eso y vuelven a buscar otras salidas y van permanentemente para que la gente pueda acceder. Sin embargo, eso atenta contra la pluralidad de información, contra la libertad de las ideas y sobre todo complica el acceso a la información, que es un derecho fundamental. Porque el ciudadano entonces, sobre todo en las redes sociales, no le vas a presentar un manual para que ingrese un medio. Eso evita precisamente que el medio pueda ser visitado recurrentemente por esos usuarios. Cuando un usuario ve que no puede entrar y que es complicado, probablemente se dirija hacia otro medio de comunicación o busque información en otro lado. Y eso es delicado. Claro. Cuando hablamos de agresiones a los equipos reporteriles, a los periodistas que están en calle, este, ¿cuál es la práctica más común que aplican los cuerpos de seguridad hacia los periodistas? Me explico. Golpes, empujones, insultos, retiro de equipos, retención. En su registro, ¿cuál es la práctica más común? Sí, bueno, allí las detenciones arbitrarias son importantes destacarlas, porque fíjate, el simple hecho que detengan a un periodista, si sea una hora, es una detención. O sea, el simple hecho que es una detención. Entonces, las detenciones son importantes, como en el caso de nuestro registro, porque impiden, por supuesto, que se continúe con la labor profesional del periodista. Esa detención arbitraria siempre implica, en casos secundarios, el intento de borrado del material, el intento de sustracción de los equipos, aparte de las amenazas, la intimidación, el hostigamiento y también las agresiones físicas, que nosotros tenemos un registro de este año de agresiones físicas por el orden de los 42 en el periodo de enero-junio, 42 agresiones físicas, que fueron golpes delicada situación, porque dentro de ese cuadro de 42 de agresiones,
hubo 3 colegas periodistas que estuvieron en una clínica recibiendo cuidados médicos y atención como importante un par de consecuencia de días. esa agresión, imagínate tú. Claro, ciertamente así fue. Ahora, Edgar, ¿qué tan normal, qué tan legal o qué tan ilegal, qué normas se violan cuando, por ejemplo, está el periodista con su teléfono registrando una cola en una estación de servicio y llegó el Guardia Nacional, le arrancó el teléfono de la mano y lo obliga a borrar el material? Sí, es que ni siquiera en los estados de emergencia, porque eso es una condición prevista, una norma prevista en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera en los casos de excepción, en los casos de emergencia, está limitada la labor de la prensa. Y el derecho de libertad de expresión permanece en cualquier momento, ni siquiera en estos casos. Entonces ahí las violaciones son diversas al libre ejercicio de la profesión, a la información, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el periodista está obligado, porque es su misión, de informar, buscar la noticia e informar. Ahora, esto responde a algo bien particular que nosotros hemos venido denunciando hace mucho tiempo, que no se trata de algo que es casual. Esto es parte de una política de Estado que consiste en agresión a periodistas y medios. Coge la intención que el ciudadano común no puede enterarse de lo que acontece en Venezuela, sino a través de la vía de los canales o medios oficiales o de aquellos que le son afectos. Eso implica, por supuesto, que entonces no hay libertad de información, no hay libre pluralidad de las ideas, y entonces el ciudadano, entrando a estos medios, consultando estos medios, se expone más a la desinformación, porque eso hay que reconocerlo. Los medios oficiales, los medios que dependen del gobierno presidido por Maduro, son medios de comunicación que se han dedicado más a la labor propagandística que a la labor informativa. Entonces la desinformación es prácticamente absoluta. Y quisiera que nos ampliaras, de acuerdo a tu experiencia como docente, como investigador, también dentro del gremialismo, el riesgo que significa para una ciudadanía estar desinformada. Sí, ciertamente el ciudadano busca información, es necesario que esté informado sobre lo que acontece en el país, porque inclusive él puede tomar decisiones al respecto y está obligado a conocer la información, y es un simple derecho también inalienable, el derecho a informarse e informar. Entonces, dentro del contexto, en este caso particular, de lo que sucede en el país, en el caso de la pandemia, COVID-19, el ciudadano tiene que estar al tanto de todo lo que acontece, Claro. de lo que pasa en materia de seguridad, de lo que pasa en materia de atención de estos casos, la asistencia sanitaria, el sistema de transporte. Entonces, dentro de ese conjunto, disculpa la agresión en las ideas acá, dentro de ese conjunto de agresiones que observamos en este periodo, no solamente son producto de la cobertura del caso de la pandemia propiamente, o sea, casos particulares que tienen que ver con la cifra. El simple hecho de que un ciudadano salga, un periodista salga a cubrir una protesta, como el caso de Arnaldo Somoza en el estado Guárico, que fue a cubrir una protesta por falta de agua de unos ciudadanos, fue detenido e imputado por el delito de incitación a la protesta pública, algo de eso. Desorden público, perdón. Entonces, no solamente es que no quieren informar sobre lo que acontece en términos de la propia pandemia, sino que quieren evitarse que el ciudadano pueda estar debidamente en conocimiento de todo lo que viene aconteciendo en todo este periodo que estamos viviendo acá en Venezuela. Si me permite, Edgar, nos saluda Malena Soto, colega periodista de Maracaibo. Señala que esa es la mejor estrategia para el régimen, instalar el miedo y a través de la agresión a quienes puedan decir la verdad. Un detalle interesante también que vi en las cifras y en el manejo estadístico que está desarrollando el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas es una torta donde establece los niveles de responsabilidad en las agresiones que se han cometido a los periodistas. ¿Quiénes llevan la batuta en la agresión a periodistas? Sí, inicialmente con un 44,5% la Guardia Nacional Bolivariana. Desde principios del año, desde que hemos venido haciendo los registros en lo que va del año, la Guardia Nacional siempre ha estado más o menos en primer lugar, pero los índices se han elevado, llegando al 44,5%. Grupos civiles afectos ha disminuido bastante, pero son más que todos los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales, en primer lugar es la Guardia Nacional Bolivariana, el DIGESIN, los funcionarios civiles de seguridad, las policías municipales, las policías estadales. Más o menos allí radica precisamente la mayor responsabilidad. Entonces, es un cuerpo de seguridad del Estado que prometieron o hicieron un juramento de proteger y servir, se han convertido precisamente en los verdugos de la prensa libre en Venezuela, se han convertido en los verdugos de los periodistas. Porque
Si nosotros revisamos todo el decreto Así de la es. emergencia, si nosotros revisamos el decreto de la emergencia por el COVID-19, dictado por el gobierno Ujú. de Maduro, vemos cómo se señala la labor que debe cumplir el periodista, o sea, es parte de la labor de quienes tienen o tenemos la posibilidad de seguir cumpliendo la responsabilidad estando en la calle. Pero las autoridades han hecho caso omiso de esta situación y han venido arremetiendo día a día contra la prensa que está en la calle. Esa es una realidad. Ahora, Edgar, precisamente como has llevado las estadísticas desde inicio de año, eh, tienes los elementos para diferenciar o distinguir cuáles son esos detalles eh, que pueden afectar el ejercicio del periodismo antes de la pandemia y post pandemia. Es decir, ¿cómo ves tú el ejercicio del periodismo hoy día, en estos momentos de pandemia, de cuarentena, de toque de queda en muchos estados, para el periodista? Porque si bien ya desde hace tiempo es bastante difícil y riesgoso, ahora pareciera que mucho más, ¿no? Sí, nosotros hemos venido manifestando precisamente que ejercer el periodismo en Venezuela hoy día es una profesión de alto riesgo. Primero por las presiones permanentes, la actuación de los cuerpos policiales, la de grupos civiles que amedrentan, hostigan, persiguen, pero sobre todo hay un elemento muy importante que este año, en los últimos meses, lo hemos venido notando con una incidencia interesante, que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, donde Ujú. posteriormente a ellas los ciudadanos periodistas, los colegas periodistas, perdón, son llevados a tribunales y se les imputa algún delito. Entonces se les escarcela, pero quedan con medidas judiciales abiertas. Y da la casualidad que en la mayoría de los Ujú. casos el delito comodín, como lo llamamos nosotros, es el de instigación al odio. Entonces, se busca Ujú. precisamente imponer un silencio informativo, legitimando la censura y criminalizando la opinión. Eso es fundamental que la ciudadanía lo entienda. Porque la labor de la defensa de la libertad de expresión no solamente corresponde a las organizaciones no gubernamentales y a los periodistas. El ciudadano también tiene que abocarse a luchar por esa defensa de la libertad, porque es un bien intangible, ciertamente, un derecho intangible, pero que nos afecta a todos. Ya. Estar en un oscurantismo, donde no haya información, donde estamos a la merced de noticias falsas y de desinformación, es terrible para el ciudadano. No estar informado, es estar en medio de una oscuridad que eso impide tomar decisiones, conocer la realidad de su entorno, inclusive mucho más allá de ella. Te he visto a ti acompañando a colegas periodistas que han pasado por situaciones duras como las que narraste. Te vi acompañando a Carlos Díaz, a Luis Carlos Díaz, te vi acompañando el más reciente caso que fue sumamente escandaloso, el caso de la periodista Mimi Arriaga. ¿Cuál es el estatus de esos casos en particular? Y quiero luego que después me destaques eh, ese caso en particular de Mimi Arriaga porque pareciera que se hubiese escalado un nivel, ¿no? El utilizar anónimos, el utilizar acusaciones que parecieran aladas de los cabellos sin ningún tipo de prueba, llegan a su casa, allanan, la buscan, se la llevan y no hay nada que sustente tales acusaciones, más el agravante del caso de ese informante anónimo, ¿no? Sí, bueno, todos los casos pendientes que tienen juicios abiertos en tribunales están esperando, le dieron casi todos un lapso de 45 días para iniciar el juicio. Tienen una medida de prohibición de salir del país, en la mayoría de los casos, prohibición de declarar sobre el tema, que también es importante destacarlo, y sobre todo que tienen esa medida, es una cautelar precisamente, pero no están en libertad plena. Y en el caso de Mimi Arriaga y de Marco Antoima, ni Claro. siquiera están en libertad. Ellos están excarcelados, no, ni siquiera están excarcelados, porque ellos están con una medida sustitutiva de casa por cárcel. Ellos ni siquiera fueron excarcelados. Ellos están en casa De con una casa medida por cautelar que es cárcel. casa por cárcel. Esa es la realidad. Entonces se ha venido utilizando el sistema de justicia para perseguir a los periodistas, para amedrentar a los periodistas, precisamente para evitar que sigan informando sobre lo que acontece en el país. Y llama mucho la atención, tú bien lo mencionabas, el caso de Marco Antoine y de Mimi Arriaga,
que por una denuncia anónima, un ciudadano Ujú. muy vinculado al gobierno, vinculado a algunos medios de comunicación, dueño de un medio de comunicación inclusive, hace una denuncia donde dice que nos acusa de manejar unas cuentas falsas. Ahora, sin prueba alguna, son detenidos arbitrariamente, se Ujú. les persigue, y en el caso del colega Marco Antoima fue mucho más grave aún, porque él no estaba en su casa, o si su hijo lo llamaron a decirle que si no se presentaba, serían detenidos su ex esposa y su... Es decir, buscan los mecanismos indirectos más terribles que no son propios de los regímenes autoritarios para Claro. censurar, perseguir y evitar que se cumpla con la labor de informar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Situación sumamente dura. Y para los gremialistas, para los activistas en la defensa de los derechos, como la libertad de expresión, como tú, como otros tantos que están dirigiendo medios y dirigiendo organizaciones no gubernamentales, ¿cuál es la situación hoy día? ¿Hay persecución? ¿Hay amenazas? Bueno, algunas veces sí se presentan algunas llamadas, algún correo. En los últimos meses no ha venido ocurriendo, pero siempre existe la posibilidad, sobre todo estando en la calle, de personas quizás desconocidas que uno siente que están como muy cerca, que te tomen fotografía, ese tipo de situaciones que evidentemente son parte de la intimidación o el hostigamiento para que la gente deje de cumplir con su labor, en este caso gremialista o de defensa de la libertad de expresión. Pero aquí es algo que es importante destacar, es que el periodista también sigue trabajando en la calle y mientras esté buscando la noticia día a día y llevarla a todos los hogares, en esa medida sigue encendida la llama del periodismo, sigue encendida la llama de libertad de expresión, porque sorteando las presiones, la censura y todas las situaciones que se nos presentan en el camino, siempre buscamos la forma de destacar la verdad. Porque la labor del periodista es desnudar la mentira para que prevalezca la verdad. Nuestra militancia no es con las agrupaciones políticas, porque es que resulta que por haber asumido un compromiso, que es el compromiso de informar, que es parte de nuestra labor profesional, la más importante, apegados a la ética, apegados a nuestra propia ley de ejercicio, entonces se tilda a los periodistas que son afectos a un grupo político o son afectos a un movimiento cualquiera. Ahora, independientemente de que un periodista puede tener una militancia política, que está en todo su derecho de tenerlo, el periodismo como institución solamente milita con la verdad y la democracia. No tiene que ver con las agrupaciones políticas. O sea, eso no Ya. tiene que ver una cosa con otra. ¿Por qué? Porque hay un compromiso ineludible que es con la democracia y la verdad, lo que acontece, la realidad. Y el periodismo prácticamente es una especie de contralor de lo que pueden desarrollarse, efectuarse de las propias esferas del poder. Y yo creo que es una función primordial que no se quiere que se siga cumpliendo. Así es, bueno, y además la esencia del periodismo es ser crítico, indistintamente Claro. de lo que critique, que diga la verdad, apegado a la ley, apegado a la ética y bajo los criterios morales, ¿no? Em, el periodismo, evidentemente, no solamente el venezolano, no solamente se enfrenta al riesgo de una bota militar, de un golpe, un empujón, de diversas agresiones o agresiones de diverso tipo, como ya habíamos conversado, sino también al tema de la infraestructura, ¿no? A los apagones, a las interrupciones de Internet. Eh, Precisamente, ¿qué has observado tú? ¿Qué registros llegan sobre este constante saboteo a la labor del periodismo, pero desde el punto de vista de los servicios? Sí, no fíjate, en la limitada conectividad La de Internet conectividad. en Venezuela, eso es un elemento que hay que evaluar, ¿no? Es importante. Entonces eso por supuesto limita no solamente la labor que puede ejercer el periodista, sino cualquier ciudadano que quiere conectarse, Y que quiere informar, informarse. informarse, hacer cualquier tipo de actividad y que quiere acceder a la información. Entonces es muy difícil porque tenemos una conectividad prácticamente de las peores del mundo. Por otro lado, tenemos un sistema de transporte caótico, no solamente en este periodo de la pandemia, antes de él. Si es el caso de la ciudad capital, vemos cómo colapsa el metro cada rato, la capacidad parece que no, de esta infraestructura parece que no es suficiente, y entonces ese tipo de situaciones por supuestamente afectan el trabajo. Porque no todos los periodistas tienen vehículos, los periodistas tienen que recurrir al transporte público para poder dirigirse a sus puestos de trabajo.
encontramos entonces las presiones Total. permanentes que ya veníamos conversando hace rato, pero sobre todo ese tema que tiene que ver con la conectividad, con los propios servicios, con los apagones. Hay regiones que, aunque sufren de estos apagones y sufren de esta situación que es bastante grave, eh, tienen alguna ventaja porque tienen algunas horas en el día donde pudiesen mantenerse más o menos activos. Pero hay casos como Mérida, Trujillo, Táchira, el Zulia, Maracaibo, donde el Zulia. apagón puede ser prácticamente de un día, donde los colegas dicen, me estoy conectando, mandando información y pasa un día y dicen, no, no la pude enviar porque hay un apagón permanente, un apagón total en la localidad o en la región. Entonces, eso limita precisamente el derecho a la información y no se está haciendo nada al respecto. No se está haciendo nada porque no vemos que hay un plan de inversión o hay un plan donde se ponen a hacer las prioridades de cómo acometer acciones para solucionar el problema. Por el contrario, vemos cómo se intenta como mecanismo indirecto aplicar censura, porque este es un mecanismo directo de censurar también, evitar que la gente no solamente ingrese a buscar información, sino que también pueda proveer de información o pueda proveer de información, ciertamente sí. Ahora, ¿se puede hacer buen periodismo desde la casa de cada uno? Porque, Bueno, eh, o sea, tú y yo somos escuela, porque, pero sí hemos ejercido el periodismo desde la calle, hemos visto la importancia de hacer periodismo en calle. Eh, y, y bueno, y esa sensación o ese nivel de percepción, la conectividad en Venezuela, precisamente habíamos hablado, así ese es, de nivel que de estamos hablando. percepción y esa realidad del palpar lo que acontece en el sitio es algo también que se está perdiendo por este tema de la imposibilidad de movilizarse. En Maracaibo, por ejemplo, la imposibilidad de los mismos periodistas de llegar a los sitios porque no tienen acceso a gasolina, ¿no? Sí, eso es una de las limitaciones importantes. Nosotros en el caso de la gasolina registramos inclusive 2 medios impresos que dejaron de circular por falta de gasolina en este periodo de la cuarentena. Ahora, ciertamente hacerlo desde casa complica un poco la situación por la dificultad quizás de contar con algunas herramientas tecnológicas para poderlo hacer. Sin embargo, esta pandemia nos ha servido un poco de proceso de enseñanza. Lamentablemente es producto de la pandemia, pero es que veníamos avanzando hacia eso. Sí. En una estructura que nos permita tener algún reporterismo en la calle y tener gente operando desde otros lugares, en este caso las propias medios de comunicación, no tiene que estar todos en la calle. Basado en 3 principios fundamentales de esta nueva ecología de los medios ahora, que estamos hablando de la interactividad, de la conectividad y de la hipertextualidad. Entonces, bueno, ¿por qué esa interactividad? Bueno, porque la interactividad no es otra cosa que la acción del individuo, cómo se conecta, cómo hace a través con esos software, a través de la tecnología. Esa hipertextualidad tiene que ver precisamente que cómo un usuario o un ciudadano, un periodista, accede a cualquier información en cualquier parte del mundo a través de esa tecnología que ya conocemos. Y esa conectividad, todos los seres humanos por naturaleza somos conectivos, o sea, lo que llamamos anteriormente de relaciones, nos relacionamos, bueno, la conectividad ahora es la misma relación, pero a través de las redes, a través de la web. Todo esto del nuevo mundo que nosotros se ha denominado algunos autores como el de la sociedad de información, la sociedad red, el término que se ha podido acuñar al respecto. Entonces allí tenemos un proceso que tiene que ver con el digitalismo, que es ese proceso que consiste precisamente en la producción y generación del contenido, mientras que con la hipertextualidad, la conectividad y la interactividad podemos nosotros lograr enviar esa información, procesarla, almacenarla y que la gente la pueda consumir. Entonces, trabajar ahora con todas estas herramientas no es tan complicado tampoco, lo que hay que conocerla y manejarla. Y eso es el futuro, lamentablemente es una realidad, ese es el futuro. Sin embargo, eso no significa que no haya una conexión permanente con lo que sucede en la calle, eso es fundamental. Pero aquí entra un elemento también importante que quizás a muchos no nos gusta, que tiene que ver con quién compartimos nosotros hoy día el monopolio de la información. Anteriormente los Claro. periodistas prácticamente tenían el monopolio de la información, hoy día no. Hoy día compartes eso con los infociudadanos, a los por supuesto tenemos que respetar, porque creo que es un trabajo importante y es parte de un derecho también, como le decíamos, el de informar y ser informado. Sin embargo, eso también ha permitido
que en estas redes, dentro de ese proceso de infoxicación que hay en las redes sociales también, tengamos ese exceso de noticias A falsas, eso iba. ese exceso de fake news y de las propias false news. Porque entonces nosotros llamamos como que fake news a todo este A conjunto todo, de exacto. noticias falsas, que algunas parten de rumores, pero lamentablemente el ciudadano, el usuario, entiende que los rumores siempre tienen algo de verdad. Y eso tiene que ver con un Mm. elemento básico de nuestros rasgos culturales. Y entonces la gente podrá, y lo escuchamos, bueno, cuando el río suena, piedras trae. Entonces la gente asume que por ahí hay algo de verdad si es un rumor. Si es un rumor donde no hay ninguna autoría, donde nadie lo dice, si lo me contaron, aunque debería generar más bien duda, la gente dice, no, puede ser verdad porque no quieren decir, pero no, cuando el río suena, piedras trae. Eso es importante destacarlo, porque precisamente no es lo que debemos hacer en las redes y es lo que debemos evitar. Ahora, todos esos ciudadanos que están en las redes ahora manejando la información son los más permeables a este tipo de información, porque es información descontextualizada, información que muchas veces no es montada a propósito, porque hay digamos que dos tipos en el caso de lo falso que podemos destacar, que son esas fake news, que yo me atrevería a decir que son noticias falsas que tienen el propósito de causar daño, son bien Ujú. estructuradas, son pensadas, son planificadas, o sea, no son casuales. Pero en este caso ahora estamos hablando de esas false news que tienen que Ujú. ver con este proceso de infodemia hoy día, por ejemplo en este proceso ahora de Ese la era el pandemia, término que quería pedirte, que allí profundizar, la infodemia. porque ahí es distinto, porque aunque no se justifica, por supuesto, la infodemia probablemente, por acuerdo a lo que hemos estado revisando y lo que nosotros observamos, Ujú. la infodemia probablemente se debe a noticias falsas o elementos falsos de informativos, pero que más bien tienen una identificación con los rasgos culturales, Ujú. que probablemente no están hechos para causar precisamente daño. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta semana, no sé si lograron ustedes observarlo, cómo en las redes había un grupo de personas y estaba haciéndose, o sea, ya casi que viral, Ujú. de que si tomabas más café diario podías prevenir el coronavirus. Y Imagínate tú. antes de eso, en los primeros momentos de la cuarentena, decían que hay que tomar limón, un guarapo de tal cosa, unas gotas de tal cosa. Entonces, mucho de eso es producto de las propias experiencias, o de las, no en coronavirus, pero de las propias experiencias en materia de enfermedades que eran triviales quizás, de la gripe, ese tipo de Claro. cosas. Y entonces la gente asumió que era así. Entonces, eso es una especie de consejo que al final no son ciertos porque trae complicaciones, trae evidentemente Claro, no están complicaciones. sustentados, no hay una base Claro, científica para ello. Y tal vez en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no hay ni mala intención, sino claro, sencillamente la gente asume que como a mí me dio un resfriado en un determinado momento y yo me curé y el COVID, dicen que hay dificultad, hay tos, entonces bueno, la tos se me quita con mal ojillo, por ejemplo. Pero es que también recordemos al presidente Maduro, haciendo referencia también a remedios naturales, ¿cuántas veces no lo ha hecho? Este, claro. co- como que haciendo un tratamiento demasiado deportivo a la gravedad del tema, ¿no? Sí, demasiado superficial. Sí, claro, porque sin que suene ofensivo, tiene un caldo de cultivo en personas que desconocen esa realidad y otras que por ignorancia, porque al final, bueno, como desconozco, no, bueno, sí, eso ciertamente pudiese servir por alguna narración que hagan sobre algún medicamento casero que a lo mejor les sirvió para alguna cosa, ¿no? Pero entonces yo creo que sí hay que hacer esas diferenciaciones, porque cuando observamos esos casos, que yo los ubico más en el caso de identificar con esos rasgos culturales, ahí no se trata de una estructura de voz planificada, de una campaña donde vamos a hacerlo a través para que se pueda divulgar, cosa distinta a lo que precisamente sucede con los fake news, que son hechas precisamente para causar daño, y hay toda una infraestructura para lograrlo. Bueno, son como 8 o 9 fórmulas, bueno, las básicas que hay para difundir información falsa, desde utilizar una noticia existente, un hecho existente, ubicarlo en un nuevo contexto, con una nueva fecha, cambiarle el nombre, y si eso es una portada de un medio, tiene algo que lo identifique con una publicación ya existente, eso genera un poco de credibilidad y eso entonces puede hacerse viral en las redes. Entonces ahí la responsabilidad del periodista hoy día, más que ese monopolio de información, como lo tuvimos hasta hace no tanto, yo Ujú. creo que aquí tiene que convertirse en una especie de guía, ¿no?
de guía, porque con toda la infoxicación que existe en la red, si, yo siempre pongo un ejemplo, si nosotros tenemos un ciudadano, cualquier ciudadano tiene 300 seguidores en Twitter, y si esos 300 seguidores, 150 le escriben 3 mensajes en el día, son 450. Él tiene el tiempo de Es sentarse, una analizar los red 350 completa. mensajes, es revisarlo. Eso sin pensar, sin que nos entremos a detallar si son falsas la información. No, 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 solamente el exceso de contenido, que es lo que se llama infoxicación. Entonces, hay que aprender a evitar esa infoxicación, a combatirla y también aprender a combatir las noticias falsas, la propia infodemia. Entonces, eso se hace precisamente buscando información en fuentes creíbles. Los infociudadanos, los ciudadanos comunes y corrientes también, que no están informando permanentemente, sino que lo usan eventualmente, pueden recurrir a fórmulas básicas para saber la procedencia o para saber si esa información puede ser cierta. Bueno, lo primero es, ¿qué hago yo con conectarme en Twitter o en Instagram? ¿Cuál es mi perfil? ¿Qué quiero hacer yo? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero conocer? Bueno, entonces yo, pensando en eso también, busco las fuentes que yo creo que me pueden nutrir. Bueno, busco a lo mejor periodistas conocidos, medios de comunicación, algunas personas, infociudadanos, que aunque a lo mejor no son muy famosos, son gente que me generan credibilidad porque ya he visto algunas cosas que publican, algunas Claro. opiniones acertadas. Entonces yo agarro y hago una especie de base de datos sencilla sobre de quién puedo recibir información, no de cualquiera. Entonces yo puedo de esa forma filtrar no solamente esa infoxicación permanente de tanta información, valga la redundancia, sino también ahora filtrar la posibilidad de recibir noticias falsas, o decir los propios fake news. Ahora, Edgar, está el CNP con todas sus seccionales, además de la nacional, está toda está Expresión Libre, está Espacio Público, IPI, el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una serie de organizaciones que en muchas ocasiones actúan aliadas. Hay planes, hay posibilidades para precisamente, más allá de expresarlo en este tipo de espacios a través de medios de comunicación, de que se establezcan planes informativos, educativos hacia esa infociudadanía, porque evidentemente aquí es un tema educativo, ¿no? Sí, de hecho el asunto es que cada organización, de acuerdo al mandato que le corresponde, que eso también es importante evaluarlo, el mandato del sindicato de la prensa es distinto al del colegio de periodistas, porque la ley de ejercicio dice una cosa, el mandato del sindicato es otra, el mandato que pueden tener las organizaciones no gubernamentales son otras, de acuerdo a sus fines, a sus objetivos, a sus propósitos. Sin embargo, sí hay un punto de coincidencia importante que tiene que ver con su labor de promoción o promotora de combate contra las noticias falsas y los rumores. Entonces, allí se ha hecho todo un esfuerzo, dictando talleres en las comunidades, dictando conferencias, generando el desarrollo de acuerdos que permitan, sobre todo, llegarle al ciudadano. Nosotros tuvimos unas experiencias muy interesantes en el caso del CNP Caracas, en la alcaldía precisamente de Chacao, 4 talleres a las comunidades, uno sobre noticias falsas, otro sobre cómo subir información a la nube, otro por literalidad de la información. Es decir, talleres dirigidos a las comunidades precisamente para formarlas en este mundo digital, pero sobre todo haciendo hincapié en la prevención y el combate a esas noticias falsas, cómo conocerlas, cómo atacarlas, el manejo de las herramientas elementales o básicas que permiten pues al ciudadano evitar caer en esa red de información que no es cierta, que no es veraz, que no está verificada. Y entonces eso es un trabajo que yo creo que nos fue bastante bien. Es una experiencia, yo creo que muy importante, sobre todo por la cantidad de participantes, y así varias organizaciones lo están haciendo. Yo creo que sí llegó el momento de que todas las organizaciones nos podamos sentar ahora a hacer un programa macro donde podamos atender a esa población. Porque lo que sí ha venido sucediendo en los últimos años es que se ha hecho un trabajo con los propios periodistas, que yo creo que es importante, el Claro. de capacitación, el de formación, eso hay que seguirlo haciendo, eso es fundamental dentro del proceso de formación profesional de los profesionales de la comunicación, va a haber redundancia allí. Pero también hay que hacer el esfuerzo para formar a los ciudadanos. Porque ¿qué pasa? Que la primera situación con que nos encontramos, quizás suena algunas veces duro, hay mucha gente que asume una posición un poco crítica cuando yo lo digo, pero el periodismo es una de las profesiones más difíciles y más complicadas, aunque mucha gente
no le parezca. Y nos encontramos con una realidad no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y sobre todo aquí que se ha venido radicalizando una posturas al respecto. Pareciera que todo ciudadano que sabe leer y escribir es periodista, y eso no es verdad. Un periodista puede buscar información, un periodista puede difundir información, divulgar información, y es un derecho que nadie le cuestione, es un derecho humano que le corresponde. Pero la información Claro. profesional, la noticia como tal, la información profesional, o sea, el trabajo profesional, pero mejor dicho, el periodista es precisamente contrastar la fuente, jugar al equilibrio, es decir, Estructurar la información. estructurar, e inclusive yo pienso que una de las grandes labores, o la gran labor del periodista hoy día en medio de este ecosistema digital, como llamamos hoy día, tiene que ver con la jerarquización. Entonces, recibo información de esos infociudadanos que emiten contenido, que son serios, que son creíbles, que podemos verificar que eso es cierto, y entonces jerarquiza esa información que recibimos, y somos aparte orientadores en cuanto a lo que la gente pueda informar y lo que la gente pueda buscar información, también debemos jerarquizar para que la sociedad pueda recibir la información debida. ¿Por qué? Porque si algo existe, aunque no formalmente un documento, es una especie de contrato entre la sociedad y los periodistas. La gente entiende que los periodistas están para ello, formados ¿para qué? Para buscar la noticia, tratarla, y si yo lo recibo en periodista entiendo que eso es una información cierta, que es veraz, que está contrastada, que está verificada, y eso me genera confianza. Claro. Ahí encontramos cómo en las redes, que es precisamente uno de los graves problemas que tenemos, cómo la información que se divulga en las redes sociales sobre todo, muchas veces pasa por encima, por decirlo de alguna manera, de la información que emiten los medios de comunicación, sean estos tradicionales, sean audiovisuales, impresos, o sean inclusive los medios digitales nativos, o los que hayan migrado para allá, ¿no? Entonces esto es importante, y los medios también tienen que asumir allí un compromiso también fundamental. ¿Por qué? Pero nosotros tenemos que enseñar a la gente de que, mira, aquí lo que estamos haciendo es esto lo estamos haciendo en función de que ustedes estén mejor informados, esta es la información contrastada, nosotros estamos apegados no solamente a lo que acontece, sino también a nuestros principios éticos y morales, y entonces estamos obligados a la información que usted requiere de lo que acontece en el país o en la región donde se encuentra. Entonces eso es una labor importante, y sobre todo que el ciudadano también debe entenderlo. Un ciudadano que tenga un móvil celular, que tome una fotografía, no lo hace periodista. Ahora, ¿eso nos ayuda en el plano de la información? Claro que nos ayuda, Claro que por sí. supuesto que sí. Y eso es importante, y hay que respaldar eso también. O sea, que los ciudadanos estén pendientes de informarse, eso está muy bien. Pero no abrogarse la función del periodista profesional cuando no tiene las competencias, no tiene la formación para poder hacerlo. Entonces una información descontextualizada, una información sin verificación, genera desasosiego, y entonces se convierte, o sea, llega a los niveles de lo que estamos comentando ahora. En vez de informar, se desinforma, cuando no hay respuestas claras frente a un suceso. Muchas veces encontramos notas o publicaciones en las redes que es un hecho, pero nosotros no sabemos qué pasó, ni la hora, ni cuándo, y quién fue, qué pasó. Sino solamente es el momento, listo, pasó esto. Eso por supuesto genera desinformación. La necesidad muchas veces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo recurro quizás a otros medios, recurro a otra fórmula, a otra fuente para poder corroborar esa información allí. Ahora, estos medios que pasaron han venido migrando, que aunque citan sus plataformas tradicionales, siguen estando en la web ahora, son medios que ocupan una labor fundamental. No en vano todavía, a pesar de esta gravedad que yo estoy comentando con relación particular a cómo muchas veces se posicionan unas noticias falsas por encima de lo que pueden difundir los medios de comunicación, también es cierto que cuando hacemos una evaluación del acceso a la información, a los medios, pero el acceso a los medios de comunicación para buscar la información, nos encontramos que los medios que primero aparecen posicionados son los medios tradicionales, con presencia en la web. Y encontramos también, por supuesto, medios que son nativos, pues, pero medios que se han ganado el respeto porque han venido informando, han venido Por su trabajando, credibilidad, claro, por la han venido seriedad. generando una credibilidad, y entonces eso hace que el ciudadano pueda sentirse identificado con ello. Pero allí tenemos entonces, si que eso se convierte en un problema de tipo generacional, que no es ese el punto, nos encontramos entonces que quienes recurren más a esa información que decimos en las redes, que tiende a ser falsa, que tiende a ser tendenciosa, son las personas más jóvenes y las personas más viejas. En ¿Hay ese alguna rango. razón a esto? Bueno, las personas más jóvenes precisamente porque el No han lenguaje pues desarrollado el realmente, criterio. claro, y sobre todo que el lenguaje que vemos en ese posicionamiento, esa información que nosotros normalmente observamos allí, vemos cómo tiene un lenguaje propio para ese segmento poblacional.
nos damos cuenta que a veces son mensajes dirigidos a ese público, claro, al público más joven, el milenio, del otro. Y las personas más adultas, porque no carecen de los elementos, los conocimientos como para contrastar, verificar, y un poco más allá de ello, ¿no? Entonces tenemos un caldo de cultivo que es fundamental atacar, no a ellos, sino precisamente atacar las condiciones que se desarrollan en uno y otro. Y allí la labor de las redes, de los medios, es fundamental. Los medios claro. como canal importante de información y sobre todo los infociudadanos como canal también informativo de lo que acontece, sobre todo porque en el caso de la infociudadanía, por lo general muchos tienen que ver directamente con lo que acontece en su ámbito, en su En su zona, en su comunidad, región, en exacto. su localidad inclusive y regional. Hay otros que van un poco más allá con comentarios de otro tipo, que es súper válido también. Pero entonces allí la situación está en cómo formar a estos ciudadanos que permitan entender la dinámica de la comunicación, sobre todo en estos entornos virtuales. Pero hay experiencias importantes Ujú. y me atrevo a mencionarlos, Por como el caso de favor, efecto, el caso de efecto Cocuyo, medio importantísimo, el caso del el Pitazo, pitazo. que han venido desarrollando talleres en algunas Ujú. comunidades, no para formar periodistas, porque de eso no se trata, sino talleres precisamente para que el ciudadano conozca, bueno, el mínimo de cómo debe operar en esas redes y cómo puede hacer para evitar caer en ese caldo de noticias falsas y pueda convertirse en un multiplicador de eso, que eso Claro. también es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Que esto se ha venido complicando porque anteriormente, ante este advenimiento o desarrollo de la sociedad de información, este crecimiento, sabíamos que se tiran rumores y se tiran campañas, pero que eran del boca a boca. Entonces, aunque se generaban problemas, nunca tenían un medio de tal facilidad para viralizar la información o Claro. viralizar el contenido. Entonces ahora eso lo complica. Y sobre todo ahora que entendemos que en esta sociedad de información hay dos elementos que la sustentan, que son fundamentales, que son la información y el conocimiento. Ujú. Si yo tengo la información suficiente, el conocimiento suficiente, evidentemente puedo abordar, tratar, entender, pero si tengo información excesiva, que es lo que llamamos infoxicación, pero no tengo el conocimiento, entonces quedo en el aire allí, no tengo las herramientas necesarias como para poder desnudar lo que ocurre y poder interpretar la realidad de lo que está aconteciendo en base a las fuentes que yo consulto en términos informativos. Así es. Bueno, me permites para hacer un comentario, Janine Sí, Rincón, claro. profesora universitaria, amiga de la Universidad del Zulia. Hoy día se encuentra en Medellín, en Ah, Colombia, buenísimo. en la universidad de allá. Nos permite, perdón, no, nos indica respecto al tema de la ética. Dice, no estamos obligados, elegimos actuar con apego a la ética profesional. Y analizar de manera crítica es sumamente fundamental. También saludamos a Leonardo Pérez, secretario general del Colegio Nacional Seccional Zulia, Leo González, periodista también zuliano, Heilet Morales, colega periodista de Panorama, María Antonieta, que es abogada de derechos humanos, Jesús Sardo, ex concejal también de Maracaibo, muchas personas saludando, muchas personas conectadas a esta pequeña ventana informativa, como ya lo habíamos notificado, que abrió el Colegio Nacional de Periodistas precisamente en ausencia de medios de comunicación formales, por cierre, por coerción, por persecución y cárcel. Incluso a esos periodistas hemos decidido abrir esta alternativa de información. Tú eres formador de las futuras generaciones de periodismo, Edgar. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se nos presenta? ¿Qué futuro tienen tus estudiantes de la Monte Ávila y LUCAP y de tantas otras universidades, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad del Zulia? Hay toda una generación preparándose, interrumpido ahora sus estudios por este tema de la pandemia, pero que están allí. ¿Le podemos brindar esperanza? ¿Qué hacemos? Sí, claro que sí. Lamentablemente, como decíamos hace un rato, nadie en el mundo estaba preparado para esta pandemia. Sin embargo, sí había organizaciones, universidades en el mundo que habían invertido parte de su tiempo, recursos e investigación para los procesos de formación e investigación a través de los entornos virtuales. Uh Me -huh. atrevo a decir el Reino Unido, me atrevo a hablar de Colombia,
específicamente con la Universidad de Antioquia en Medellín. O sea, con unos programas de formación en materia de entornos virtuales que no solamente funcionan como fórmula para poder enseñar a estos futuros colegas en este proceso, ¿no? de capacitación y de enseñanza como periodistas, sino también el uso de esas herramientas para el propio ejercicio de la profesión. O sea, es la combinación de esos dos elementos. Vemos cómo ahora, con esta situación que estamos atravesando de la cuarentena, cómo se está produciendo contenido desde distintos hogares, utilizando ayuda de algunos que esté afuera, pero cómo generando contenido desde los hogares, utilizando los mecanismos básicos que podemos contar, equipos básicos, la iluminación sencilla, el móvil celular, algunos equipos. Pero sí hay mucho que hacer, porque esto no es por siempre, esto no es indefinido. Yo creo que sí hay unos espacios importantes. Lamentablemente en Venezuela no estamos preparados, estamos dando los primeros pasos en esta materia de formación y el uso de herramientas digitales para los periodistas. Bueno, sí había unos casos de formación, algunos talleres en materia de cobertura móvil, redacción para la web, ese tipo de cosas que eran más producto de la necesidad por el surgimiento de estos nuevos medios de comunicación en las plataformas virtuales que por un cambio radical dentro de esta sociedad de información. Porque aquí estamos viviendo ahora una migración y prácticamente la desaparición de los medios impresos. Quisiéramos que hubiese sido por otra razón, porque ahora esa migración es Claro, producto de la falta de papel, de la censura, de la falta del resto del material que se requiere para la impresión, la distribución. Es decir, que aquí el problema no fue tecnológico, el problema no fue por el desarrollo de las TICs, porque todavía quedaba mucho claro. por hacer en materia de periodismo impreso y tradicional. Entonces fue un rompimiento ahí como abrupto de ese paso, y sin embargo todavía hay quienes permanecen, muy pocos, pero que permanecen. Sin embargo, todo este proceso de formación para los periodistas es fundamental. Yo creo que sí, hay muchas razones para estar esperanzados. Y en el caso de los venezolanos más esperanzados aún, cuando vemos que las universidades de Venezuela siguen estando llenas de estudiantes aspirando a ser periodistas, y vemos cómo las listas de preselección para preinscribirse en las universidades, tanto públicas como privadas, vienen aumentando en materia de la comunicación social. Bendito sea Dios. Y sobre todo, el esfuerzo que hacen todo el cuerpo docente y de las propias universidades, los cuerpos directivos, personal académico, para seguir formando a los colegas, a los muchachos como futuros periodistas. Entonces no hay que bajar la guardia, por el contrario hay que aprovechar todos estos espacios de formación, porque ciertamente hay algunas cátedras, por decirlo de alguna manera, algunas materias que probablemente no lo podrás manejar con total facilidad a través de estas plataformas, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Aquí regímenes en el mundo de formación en el campo de periodistas a través de recursos digitales y comunicación Claro, en entornos virtuales, en el manejo de herramientas, manejo de programas, el manejo de paquetes, el manejo de diseño. Entonces, lo que hay que aprovechar todas esas bondades de todo lo que nos está presentando esta nueva sociedad, y hay que estar al día con lo tecnológico, que eso es otro elemento. Si nosotros no tenemos formación tecnológica, tampoco vamos a estar a la par o a lo que debemos manejar en el mundo de la información. Pero teniendo formación tecnológica, pero no tenemos la formación como periodista, pues una cosa es lo que manejemos herramientas, porque un claro, periodista puede saber manejar una cámara, eso no lo hace periodista. Puede saber hacer un diseño, puede hacer una edición de video y le puede quedar perfecta. Y a lo mejor un periodista no la sabe hacer. Bueno, pero eso no lo hace claro, periodista. O sea, esto es un proceso de claro. formación integral. Sobre todo, rescatando un elemento particular que tiene que ver con la ética. Porque la ética, muchos lo entienden como una especie de un recetario, como una especie de normas que tienes que cumplir con una sanción. Si haces esto, te pasa esto. O sea, no, la ética es algo bien particular e interior. La ética proviene de algo que tiene que ver directamente con nuestros principios y nuestros valores. Que hay un código deontológico que las profesiones establecen para el mínimo operativo, bueno, eso es otra cosa. Pero entonces, decir la verdad es un elemento de la ética, parte de nuestra ética. El ser solidario, el ser responsable, eso es parte de Claro. nuestra ética como seres Fíjate, humanos. fíjate que la profesora Janine está muy activa dándonos sus comentarios. Ella viene de las aulas de la Universidad del Zulia y dice que también comenta, adicionalmente los docentes no poseen,
Me permito leer el comentario anterior. Hay que también ofrecer respaldo a los docentes universitarios, dado que los programas en su mayoría no están virtualizados. Adicionalmente, los docentes no poseen los recursos para la educación con apoyo a ambientes virtuales. Y es una realidad, porque no solamente se trata de formar a las generaciones futuras, sino formar a quienes forman las generaciones futuras y darle todas las posibilidades y las plataformas para poder precisamente desarrollar sus actividades con total plenitud, ¿no? Y que pueda funcionar. Ahora, Edgar, hablamos de que sí hay futuro y me citabas y me hablabas de las TIC, de la tecnología de la información, me hablabas de la virtualidad, del futuro y todo aquello, pero tenemos una realidad sociopolítica que nos, que nos afecta, que nos agobia. Cada día pareciera que fuera aún más difícil ejercer el periodismo, informar y del ciudadano estar informado por un tema de coerción, por un tema de persecución. Y la cosa no luce para mejor en los próximos días. ¿Existen esperanzas aún manteniendo este régimen tal cual nos mantenemos? O sea, ¿sigues optimista, sigues positivo aún con la condición política que rige en Sí, Venezuela? aquí lo importante es que los periodistas participen y se activen en sus propias organizaciones, en el Colegio Nacional de Periodistas, el resto de trabajos de la prensa, con el propio sindicato de la prensa y en las distintas organizaciones regionales y locales que existen. No es responsabilidad solamente de un grupo de personas, llamémoslos dirigentes gremiales, no. Es responsabilidad de todos, en este caso particular que quiero referirme, de todos los periodistas, inclusive de los propios estudiantes de comunicación social. Es salir a defender un derecho, que es un derecho inalienable que nos corresponde. O sea, no podemos negarnos a cumplir con una responsabilidad que históricamente nos corresponde. Otra cosa es dejar la situación hasta allí y entonces decir, bueno, mira, no podemos hacer más nada y esto quedó aquí. Pues. Entonces nos imponen un régimen totalmente de silencio informativo, el oscurantismo total. En la medida, porque ciertamente ejercen acciones de presión, acciones coercitivas, ciertamente, eso lo hemos vivido y lo estamos conociendo día a día. Pero siempre que ejercen ese tipo de acciones, siempre existen más periodistas dispuestos a seguir informando. Y entonces seguimos en la calle y entonces se les hace más difícil porque de alguna manera han intentado todos los esfuerzos. Nos Claro, agreden, nos pegan, nos persiguen, causa en los tribunales, pero cuando la parecemos gente dice, los bueno, pero es que no muñequitos importa, porfiados. seguimos. Pero seguimos insistiendo, seguimos adelante, seguimos organizándonos, seguimos denunciando. Esta cifra que nosotros manejamos, que lo estamos haciendo desde enero del 2019, que creamos ese observatorio de seguimiento de agresiones a periodistas y medios, con cifras nacionales, nosotros las enviamos a las organizaciones internacionales. Nosotros enviamos esa información detallada de cada reporte que estamos haciendo. Y entonces seguir Claro. denunciando. En la medida que sigamos denunciando, en la medida que sigamos reflejando lo que está pasando, en esa medida tendrán que encontrarse mecanismos de encuentro de soluciones, precisamente para que podamos seguir ejerciendo la profesión en los términos que debería hacerse. Pero no es una tarea Y, fácil. y claro, y No es una tarea pareciera fácil, pero hay que precisamente, seguirlo haciendo. Hay que hacerlo, porque lo que está en juego es la democracia, la libertad. O sea, valores como eso no podemos nosotros entonces enterrarlos por posiciones particulares o individuales. Yo creo que aquí lo fundamental es entender que es un valor fundamental de la democracia como es la libertad de información, de expresión, de prensa, de opinión. Entonces, en esa medida los ciudadanos y sobre todo los periodistas tenemos que abocarnos a cumplir con nuestra labor y sobre todo seguir en defensa de ello. y pareciera que justo en estos momentos es cuando cobra mayor valor y fuerza el gremialismo, porque el gremialismo no es otra cosa que unión. Y cuando todos nos sumamos en un mismo esfuerzo, se ha demostrado que se logran los objetivos, ¿no? Sí, ciertamente, nosotros tenemos casos, que no voy a mencionar ninguno aquí por razones obvias, donde se ha emprendido toda una acción de todas las organizaciones